Bueno, ustedes saben que hemos estado en una serie que es acerca del cambio y se ha titulado justamente, parece un trabalenguas y yo debo decir que no fue culpa mía, es culpa del pastor Chacho, pero llamó mucho la atención, cambiando mi manera de cambiar. Y bueno, el miércoles pasado nosotros estuvimos en una introducción en donde el pastor Chacho nos invitaba a mirar bajo la superficie. Hoy nosotros vamos a descubrir qué es lo que hay entonces debajo de la superficie. Si el miércoles pasado, yo pudiera decir, si el miércoles pasado fue esa invitación para decir que dejemos de ver la superficie y vamos a lo profundo, ahora que vamos a lo profundo, ¿qué es lo que vamos a encontrar allí? Eso es lo que queremos empezar a indagar un poco en esta noche. Y el pastor Chacho nos introdujo justamente al estudio. Saben ustedes que hemos estado hablando del libro Cambios Profundos. Este es un estudio basado en ese libro y queremos dar el crédito al pastor Nicolás Tranchini. Yo también voy a estar haciendo referencia hoy a otro libro del doctor Craig Troxell que se llama Con todo tu corazón, orientando tu mente, tus deseos y tu voluntad hacia Dios. Mirar debajo de la superficie. Es decir, la invitación era a reflexionar, a que nosotros pudiéramos ver, porque es que muchas veces que pretendemos cambiar, muchas veces que nosotros nos proponemos cambiar, yo creo que todos nos podemos identificar con eso. Uno dice, esta vez sí lo voy a hacer, esta vez sí voy a cambiar esto, voy a poner mi mejor empeño en cambiar esta actitud, en cambiar esta situación, y oramos al Señor y tratamos de hacer las cosas y nos damos cuenta que no funciona. Como que empezamos bien, un día, 2 días, igual que las dietas. Siempre todos los lunes empezamos una dieta, igual que el gimnasio. Todos los meses pagamos el gimnasio y vamos pocas. Como que nos cuesta arrancar y cambiar, nos cuesta mucho. Y la razón es que esos cambios superficiales, esos esfuerzos son ineficaces justamente por eso, porque nos enfocamos justamente en cambiar lo que es visible. Nos enfocamos en los cambios externos, en lo que hacemos y nos estamos olvidando de lo más importante. Es lo que está abajo de la superficie. Nos olvidamos de ver el corazón. Y yo quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Imagínate que en el patio de tu casa hay un árbol de manzanas. Y lo particular de ese árbol es que es un árbol que da manzanas pequeñas y agrias. Muy feas. Y tú estás decidido a cambiar eso, porque no te gustan las manzanas de ese árbol. Así que entonces tú vas rápidamente al supermercado y compras 2 docenas de manzanas rojas, grandes, brillantes, dulces. Vas a tu casa, vas muy emocionado, muy convencido de que esta situación va a cambiar, vas al patio, te subes al árbol y empiezas a arrancar todas las manzanas verdes y agrias del árbol. Las quitas todas. Y con una engrapadora en tu mano, entonces tú agarras las manzanas rojas y bonitas y dulces y empiezas a fijar esas manzanas en el árbol y las fijas todas y el árbol queda precioso. Se ve como un árbol transformado con manzanas rojas, brillantes, dulces y deliciosas. Pero van a pasar un par de horas, va a pasar quizás un par de días cuando tú te vas a dar cuenta que esas manzanas se van a empezar a pudrir, se van a empezar a caer y para tu tristeza, las manzanas verdes, agrias, pequeñitas, van a empezar a crecer otra vez. Y es entonces cuando tú te das cuenta justamente de lo que hemos estado hablando. Que tu solución fue superficial. Tú trataste de cambiar los frutos sin pensar en la raíz. Tú empezaste a cambiar lo que se veía afuera pensando que al hacer eso iba a haber un cambio real, pero no. Porque tú estás ignorando lo que hay debajo de la superficie. Tú estás ignorando que el problema de ese árbol no es el fruto. Y ese es uno de nuestros más grandes problemas.
que nosotros ponemos mucha atención en los frutos y nosotros pensamos que al arrancar ese fruto de nuestra vida ya se resolvió el problema, pero la verdad de la palabra nos lleva a pensar y a considerar que el problema no está en el fruto. ¿El problema dónde está? En la raíz. El reconocido médico y pastor galés Martin Lloyd-Jones dijo: no hay nada tan falaz como pensar en el pecado solo en función de actos. Mientras pensemos en el pecado en función de las cosas que hacemos, no llegaremos a comprenderlo. La entraña de la enseñanza bíblica acerca del pecado es que se trata esencialmente ¿de qué? De una disposición del corazón, porque el corazón del problema es un problema del corazón. Entonces, si el cambio profundo inicia debajo de la superficie, en el corazón nuestro, yo quiero invitarte a que reflexionemos en 3 aspectos esta noche. 3 aspectos fundamentales de lo que hay debajo de la superficie. El primero es que nosotros necesitamos entender cómo funciona el corazón. Yo sé que pareciera ser que todos sabemos cómo funciona el corazón, pero realmente hay mucha riqueza allí. ¿Cómo funciona el corazón? Necesitamos reconocer que hay un problema en nuestro corazón y queremos saber cuál es ese problema. Y por último, yo quiero invitarte a que anhelemos juntos la limpieza de nuestro corazón. Nuestros corazones necesitan ser limpiados por el Señor. Y esa es nuestra oración. Así que entendamos cómo funciona nuestro corazón. Y para poder hablar del corazón, nosotros necesitamos comenzar definiendo qué es el corazón. Ahora, la palabra corazón es muy versátil. Nosotros la usamos todo el tiempo en nuestro vocabulario. Yo, como no soy de aquí, no sé si todas estas expresiones se usan acá, pero yo creo que ustedes las van a entender, porque si una persona dice que cambió de corazón, ¿qué es lo que está diciendo? Ustedes dicen, no, este muchacho cambió de corazón, de verdad que sí. ¿Qué estamos queriendo decir? Que de verdad cambió, que un cambio real. Si decimos, esa persona no tiene corazón, ¿qué estamos diciendo? Que es malo, malvado, perverso. Si un joven dice, ella me entregó su corazón, ¿qué quiere decir? Que está enamorada. Pero si dice, ella me rompió el corazón, pues ya no está enamorada y seguramente lo dejó. Si tu amigo te dice, hey, te voy a decir algo de lo profundo del corazón, prepárate porque ahí viene un golpe, algo que te va a sorprender, porque una confrontación o algo muy importante. Si alguien dice, no sé si aquí lo usan, pero tú puedes decir, ese muchacho o esa muchacha tiene un corazón de oro. Realmente es como muy valioso, es alguien muy especial. O si dicen, no, o sea, Josiván le puso corazón a esto. Él le metió el corazón a eso que hizo. ¿Eso qué quiere decir? Que puso su mejor empeño, su mejor esfuerzo. Ustedes ven, usamos la palabra corazón de muchas maneras, en muchas circunstancias, pero lamentablemente nosotros ignoramos el significado más profundo de la palabra corazón, el significado bíblico de la palabra corazón. Así como observamos en todos esos ejemplos que yo les di, es muy común que nosotros asociamos el corazón con qué. Cuando ustedes piensan en el corazón, ¿con qué es lo que nosotros tendemos a asociarlo más rápidamente? Con las emociones, con los sentimientos de una persona. Cuando alguien les envía por WhatsApp un corazón rojito, ¿qué quiere decir esa persona? ¿Qué emoción está transmitiendo? Amor, aprobación, aceptación, me encanta. Pero si le manda aquel corazoncito que está roto, ¿qué quiere decir la persona? Bueno, decepción, tristeza, lamento. Sin embargo, en la Biblia el corazón es un término mucho más rico de lo que nosotros hemos hablado ahora, mucho más complejo también. El corazón en la Biblia involucra emociones, pero no se limita a las emociones. El corazón es el centro gobernante de una persona. Y en la Biblia
Se usa de dos maneras. Una manera simple, es decir, que refleja la unidad del ser interior, pero también hay una manera integral en que la Biblia lo usa, reflejando la complejidad del corazón humano, porque el corazón humano es complejo y abarca por lo menos o incluye por lo menos estas cosas: la mente, es decir, lo que sabemos; los deseos, es decir, lo que nosotros amamos; y la voluntad, o lo que nosotros elegimos. Y cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos la manera en que la Biblia usa la palabra corazón, ustedes se van a dar cuenta de una gran variedad. No sé si se logra leer allí, pero la Biblia habla del corazón para hablar de lo que tú atesoras y lo que tú dices, por ejemplo. La Biblia usa la palabra corazón para hablar de tu belleza interior, para hablar de arrepentimiento, de fe, de servicio, de obediencia, de fidelidad, de adoración. Mira todas las formas en que la palabra de Dios usa el corazón: amor, un caminar íntegro, una búsqueda genuina del Señor. Pero hay una referencia que es muy importante y es muy central, y es la que el Señor Jesús dijo al intérprete de la ley cuando le preguntó: ¿cuál es el más grande mandamiento de todos? Y el Señor Jesús le dijo, ese no lo sabemos todos, ¿cierto? Vamos a decirlo. ¿Qué le dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo. Vamos a dejarlo ahí. El versículo sigue: por supuesto, con toda tu alma y con toda tu mente. Y no tenemos tiempo para ponernos a desglosar cada parte de ese versículo. Pero cuando Jesús dijo que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, yo estoy seguro que Él no quiso decir con todas tus emociones. Era mucho más que eso. Esa referencia al corazón alude al corazón como el punto central desde donde fluye toda la vida, porque el corazón es el centro del control. El corazón es el asiento del conductor. El corazón es el timón del barco. Por lo tanto, si nosotros vamos a procurar o buscamos un cambio profundo en nuestra vida, hacia una vida de devoción a Cristo, hacia una vida de amor por Dios, entonces es importante que nosotros entendamos cómo funciona el corazón. Y para ello quiero proponerles que ordenemos el corazón en estas tres grandes elementos o áreas, que es la mente, los afectos y la voluntad. O para ponerlo de otra manera, lo que tu corazón sabe, lo que tu corazón ama y lo que tu corazón elige. Así que vamos a ver la mente del corazón, porque puede resultar un poco confuso, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver. Ustedes me van a ayudar. Solamente tienen dos opciones para elegir. Tienen que elegir entre la mente o el corazón. Yo les voy a hacer unas preguntas y ustedes tienen que elegir una de esas dos. Y quiero que lo digan en voz alta cuando yo les haga la pregunta. ¿Listos? Vamos a ver. Si yo les pregunto con qué piensas y con qué planeas, ¿con la mente o con el corazón? Bueno. ¿Dónde nacen las ideas y el conocimiento? ¿En la mente o el corazón? Ok. ¿Dónde ocurre la reflexión y la meditación? Más fuerte, no tengan miedo. ¿Dónde está el conocimiento y la ignorancia? ¿Dónde está la sabiduría y la necedad? ¿Dónde surgen las dudas y las convicciones? Probablemente tú te sorprendas, pero en la Biblia, todas estas cosas que yo les acabo de preguntar son atribuidas al corazón. Lo que muchos hoy atribuyen a la mente o al cerebro, la Biblia se lo atribuye al corazón, porque particularmente en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que la palabra corazón se usa para describir la vida intelectual del creyente. Y yo les voy a dar algunos ejemplos de eso.
En el Antiguo Testamento, que encontramos el hebreo, hay una figura literaria que es propia de la poesía hebrea que se llama paralelismo, y hay diferentes clases de paralelismos. El paralelismo básicamente es que en una línea se dice algo y en la siguiente se afirma, aunque con palabras diferentes. Ustedes saben el famoso salmo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿cierto? Esa es la primera línea. ¿Y qué dice la segunda? Y el firmamento anuncia la obra. Eso es un paralelismo, si ustedes se dan cuenta. Está diciendo lo mismo, aunque con otras palabras. Vamos a ver lo que dice el Salmo 139, 23. Lo leemos juntos, está ahí en la pantalla. Examíname, oh Dios, y conoce ¿qué? Pruébame y conoce mis. Lo que está haciendo la palabra de Dios allí es que pone al corazón y los pensamientos de manera intercambiable, realmente. Vámonos al Nuevo Testamento y quizás en el Nuevo Testamento encontramos ejemplos mucho más puntuales. Pero cuando nosotros leemos Mateo capítulo 9, versículo 4, mira lo que dice allí. Jesús, hablándole a los escribas, les dice, ¿por qué piensan mal en su corazón? Ustedes se habían fijado en eso. O vamos al autor de Hebreos, un pasaje súper conocido por muchos de nosotros que dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y es poderosa para discernir ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Y un ejemplo más, en el libro de Proverbios, comúnmente la frase falto de entendimiento alude también al corazón. Por ejemplo, ustedes miran Proverbios capítulo 6, versículo 23, dice, el que comete adulterio no tiene entendimiento, dicen nuestras traducciones, pero cuando uno va al original en el hebreo, en realidad lo que el proverbio dice es, no tiene corazón. Y nos damos cuenta que la Biblia hace este intercambio entre la mente, lo que pensamos y el corazón. Porque es en el corazón donde ocurre el pensamiento del hombre. Vamos con los deseos del corazón ahora, lo que amas. Y quizás esto es más familiar para nosotros porque estamos más acostumbrados a asociar el corazón con lo que amamos. En la Biblia la palabra deseo es muy común, pero tú sabías que la palabra deseo en la Biblia es neutral. O sea, pueden haber deseos malos, pero pueden haber deseos buenos, pueden haber deseos provechosos, otros destructivos, algunos deseos que debemos reprimir, otros deseos que nosotros debemos alentar. Vamos a ver dos ejemplos de eso. Cuando el proverbista advierte contra el adulterio en Proverbios 6:25 dice, no codicies, pero esa palabra en realidad es desees. No desees su hermosura. ¿En dónde? En tu corazón. O el Salmo 19:10, cuando el salmista está hablando acerca del valor incalculable de la palabra de Dios, dice, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino. Ahora el problema no está, y quiero que ponga atención a eso, es importante y vamos a seguir hablando un poquito más de eso, pero el problema no está en el deseo de nuestro corazón, porque Dios nos hizo seres con la capacidad para desear, para anhelar. El problema no es que deseamos, más bien el problema está en el objeto de nuestro deseo. Y eso vamos a ver un poquito más adelante. Ahora vamos a ver la voluntad del corazón. Ya vimos la mente del corazón, ya vimos los deseos del corazón y ahora vamos a ver la voluntad del corazón, es decir, lo que elegimos. Y aquí, en esta parte, es donde se gana o se pierde la batalla por el control del corazón, porque escucha esto, el corazón va a resistir o se va a someter a lo que tú conoces y a lo que tú deseas. El corazón va a resistir o se va a someter a lo que tú conoces y a lo que tú deseas.
Y en la Biblia la palabra corazón a menudo también enfatiza justamente eso, la voluntad. Esa es la función del corazón que determina los pensamientos, las palabras, el comportamiento. Y hay dos ejemplos que todos nosotros conocemos. El primero, en el libro de Daniel, ustedes conocen todos la historia de Daniel, ¿cierto? Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón. ¿Qué propuso en su corazón? No contaminarse con la comida del rey. ¿Sí? Entonces, él se propone algo en su corazón. Él toma una decisión en su corazón. Otro ejemplo, Éxodo capítulo 8, versículo 15. Estamos en medio de las plagas. Moisés está delante del faraón. Y entonces, ¿cuál es la respuesta del faraón ante las incontables veces que Moisés va delante de él para pedirle que libere al pueblo? La palabra de Dios dice, y en este versículo dice que entonces el faraón, ¿qué hace? Endurece su corazón. Él toma una decisión, cierra su corazón, no los escucha y no deja ir al pueblo. Y él se lo dice varias veces, no voy a dejar ir al pueblo, porque la voluntad del corazón se expresa en los pensamientos que conscientemente entretenemos. La voluntad del corazón se expresa en los deseos que intencionalmente nosotros avivamos y en la dirección persistente en la que caminamos. Así que en conclusión podemos decir que Dios nos creó con un corazón capaz de pensar, Dios nos creó con un corazón capaz de amar, Dios nos creó con un corazón capaz de decidir. Y su intención y su mandato es que nosotros lo amemos con todo nuestro corazón. No con una parte, con todo nuestro corazón. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? El pecado. Y el efecto que el pecado tiene en el corazón del hombre. Si nosotros no entendemos cuál es el efecto que el pecado tiene sobre el corazón del hombre a la luz de esto que estamos viendo, se hace más difícil entender por qué no cambiamos. Porque lo que hace el pecado es engañar, pervertir y desviar nuestro corazón. Y quiero que lo veamos rápidamente. Yo quiero que tú me acompañes, si tienes tu Biblia ahí, al libro de Santiago, capítulo 1, para ver la manera en que el pecado afecta la mente y los afectos o los deseos y las decisiones del corazón. Y vamos a leer los versículos 14 y 15 de Santiago capítulo 1. Aunque está en pantalla, yo siempre los animo a que abran su Biblia. Y si usted tiene una Biblia física, que la marquen si se acostumbran a hacerlo, porque es bueno que nosotros atesoremos la palabra del Señor en nuestro corazón. Dice Santiago 1, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Ahora, lo primero que yo les dije es que el pecado engaña la mente del corazón. El pecado engaña la mente del corazón. ¿En qué momento pecó Eva? Eva pecó cuando mordió el fruto prohibido. Entonces, ¿se habían detenido a pensar en eso? ¿En qué momento? Porque uno lo asocia rápidamente. Uno dice, ¿cuándo pecó Eva? Cuando ella desobedeció. ¿Y cuándo desobedeció? Cuando agarró el fruto prohibido y lo mordió. Pero si tú reflexionas un poco más, el inicio del pecado de Eva no fue el primer bocado del fruto prohibido, sino la primera insinuación de un pensamiento ilícito. Eva primero fue engañada, o en palabras de Santiago, fue llevada y seducida. Y cuando tú miras el lenguaje que está usando Santiago, es un lenguaje alusivo a la pesca. Yo supongo, no sé, aquí pescan o no. No, es muy conocido ahí. No sé si es un deporte muy común como en Estados Unidos, pero la pesca, tú vas a pescar
¿Y qué tienes que llevar? Que tú puedes llevar todo el equipo y si no llevas carnada, bueno, ya te puedes regresar. Cuando tú piensas en la función de la carnada, en el efecto de la carnada, eso es lo que Santiago está tratando de traer a nuestra mente. Cuando habla de esa seducción, de que es llevada y seducida. Y esa seducción fue a Eva para contradecir a Dios en su mente. Considerar el fruto prohibido como algo bueno para comer, a pesar de que Dios le había dicho que eso traería muerte a su alma. Ahora, una de las palabras más comunes en la Biblia para hablar del pecado es una palabra griega que quiere decir quedarse corto, o se puede traducir como fallar en cumplir el estándar. En otras palabras, nuestro corazón sabe lo que Dios requiere de nosotros. ¿Sí o no? Nuestro corazón sabe lo que es correcto delante de Dios. El problema es que tú y yo fallamos en cumplir ese estándar. Nos quedamos cortos. Sabemos lo que Dios exige, pero no llegamos a cumplirlo. ¿Por qué? ¿Por qué no llegamos a cumplirlo? Porque hemos caído en el engaño de Satanás. Sabemos que no debemos mentir, pero igual terminamos haciendo una mentidita por aquí y por allá. Sabemos que no debemos adulterar, sabemos que no debemos desobedecer, ni hablar deshonestamente, ni continuar la amistad con esa persona, ni frecuentar este lugar, o poner límites a esta situación o a esta relación. Pero aunque nosotros sabemos en nuestro corazón, aún así somos llevados y seducidos por el engaño de Satanás hasta que caemos en pecado. Y eso es precisamente lo que hemos estado estudiando en Romanos. La serie de Romanos, el pastor dijo, han sido 13 sermones para hablar acerca del pecado, de esta espiral descendente, del pecado del corazón del hombre. ¿Cuánto nos hemos alejado del diseño de Dios? Y esto es lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El pecado engaña la mente del corazón, pero el pecado también pervierte los deseos del corazón. Después del engaño, dice Santiago, el siguiente paso es pervertir el deseo. ¿Se acuerdan que yo les dije que el deseo es? ¿Están conmigo? El deseo es neutral. Van a haber deseos buenos, deseos malos. El pecado lo que hace es pervertir ese deseo, pervertirlo. Esa es la esencia del pecado. El pecado no es desear cosas malas necesariamente, aunque nosotros lo asociamos de esa manera. El pecado es desear algo desproporcionalmente, aun cuando sea algo bueno. Tú puedes convertir en pecado el amor por tu pareja, por tu esposo, tu esposa, por tus hijos, por tu trabajo, tu profesión, porque el pecado consiste en que ese deseo de agradar a Dios, ese deseo de adorar a Dios es desplazado por un deseo mayor. Por eso la Biblia usa otra palabra también para referirse al pecado, y es iniquidad, que literalmente puede traducirse como pervertir, es decir, tomar algo que está recto y torcerlo, o tomar algo que es puro y corromperlo. Y muchas veces nosotros hemos caído en el error de que consideramos el pecado únicamente como quebrantar las reglas de Dios. ¿Les suena familiar? Uno piensa en el pecado como el quebrantamiento de las leyes de Dios. Uno peca cuando no cumple la ley de Dios, ¿cierto? Nos suena familiar a todos. Pero la Biblia nos presenta el pecado de una manera mucho más amplia y más profunda, porque presenta el pecado, y precisamente ahí en el libro de Santiago, como adulterio espiritual. El pecado es adulterio espiritual.
Dios es un esposo fiel que nos ama de tal manera que nosotros no somos capaces de responder a ese amor. Porque lo que hace la iglesia comparada con una mujer que va tras todos los ídolos que encuentra, abandonando a su esposo fiel. Una iglesia que corre a los brazos de sus amantes, porque el pecado no es simplemente romper ciertas reglas. El pecado es desear algo o alguien más que a Dios para encontrar en eso tu identidad, para encontrar allí tu seguridad, tu plenitud y tu gozo. Yo recuerdo una ocasión cuando Carol y yo discutíamos acerca de un asunto que nosotros ya habíamos tratado antes, en diferentes ocasiones realmente. No habíamos llegado como a una conclusión o a un acuerdo de eso. Y el problema era que como buen hombre yo creía que ella estaba mal y yo tenía la razón. Ingenuo uno, porque ustedes saben que no. Pero yo pensaba, ¿verdad?, que yo tenía la razón. Yo pensaba que ella estaba mal, que el Señor tenía que cambiarla y corregirla y cambiar su forma de pensar. Pero yo no olvido aquella noche cuando ella me confrontó y ahora que yo lo veo atrás y lo hemos hablado, yo sé que el Señor la guió a ella para hablarme de esa manera, porque lo que ella me dijo fue, el problema es que eso se convirtió en un ídolo para ti. Y en ese momento, cuando ella me dijo eso, en medio de nuestra conversación, uno todavía está luchando en medio de una discusión, que tu esposa te diga, eso es un ídolo para ti. Esa es una pastilla difícil de tragar, de esas que uno siente que no baja. Pero al final yo le dije, ¿tú sabes qué? Voy a orar, vamos a orar, porque si es verdad lo que tú me estás diciendo, el Señor me lo va a mostrar y yo quiero que el Señor me lo muestre de esa manera. Yo tenía dos opciones ahí, o yo me mantengo en mi posición, en mi rebelión, con una actitud desafiante, no a mi esposa, pero al Señor. O yo iba a permitir que Él hablara verdad a mi mente y trajera convicción de pecado a mi corazón y corrigiera mi caminar. Y el Señor me mostró, después de varios días, que efectivamente trajo una convicción a mi corazón de que efectivamente era un ídolo en mi corazón. Que era algo que el Señor quería trabajar conmigo, que era algo que el Señor quería derribar en mi interior. Y ha sido algo, por la gracia de Dios, que después de esa conversación realmente perdió el valor y la preeminencia que tenía. Porque el pecado engaña la mente del corazón, el pecado pervierte los deseos del corazón, pero el pecado también desvía la voluntad del corazón. Santiago dice que después de ser engañados y seducidos por nuestros deseos, ¿qué es lo que pasa? ¿Tienes el texto ahí? ¿Qué pasa después de que somos seducidos y engañados? Viene la desobediencia manifiesta a través de actos de rebelión. Santiago está usando la figura de un embarazo. El pecado nace, empieza a crecer en nuestro interior, es producido en nuestro interior y empieza a crecer en nuestro interior. ¿Y ustedes saben qué pasa con un embarazo? Después de un par de meses, ¿qué pasa? Se empieza a evidenciar que hay algo que está pasando ahí adentro. Es igual con el pecado. Empieza a crecer y se empieza a hacer evidente. El enemigo engaña la mente, abre la puerta para que el deseo tome el trono del corazón y entonces empezamos a cultivar y alimentar ese deseo que se ha pervertido, de modo que cuando empieza a crecer hasta llegar al término de su alumbramiento, en otras palabras, cuando sale a la luz los actos pecaminosos de desobediencia. Y la Biblia usa otra palabra para hablar del pecado también, y esa palabra es transgresión. Y se puede traducir o se puede entender como rebelión también. Es el acto de derrocar la autoridad de aquel que está por encima de mí. Es una insolencia desafiante. Es plantar mis pies en rebeldía. Tal como lo expresó el pastor John Piper,
Él dice la codicia, y me encantó, yo creo que lo escuchen con atención. La codicia es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en las cosas. La impaciencia es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en nuestros planes. La amargura es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en la venganza. La ansiedad es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en controlar nuestra vida. El orgullo es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en nosotros mismos. Y la incredulidad es alejarnos de Dios y de su Hijo Jesucristo para buscar satisfacción en cualquier otra cosa. Porque, hermanos, el pecado no es un pequeño desliz. A veces nosotros pensamos que el pecado, es un resbaloncito, un desliz. A veces sutil, a veces engañoso, a veces aparenta ser inofensivo, a veces aparenta ser justo. Pero en realidad el pecado es rebelión contra Dios y su fin es un camino de muerte y destrucción. Pero no todo está perdido. Yo sé que es probable que muchos de los que estamos aquí, o algunos de los que estamos aquí, están cansados porque han tratado por mucho tiempo de cambiar, o han esperado por mucho tiempo que su esposo o su esposa cambie. Yo sé que todos hemos luchado con intentos de cambio, o estamos esperando que haya un cambio. Por mucho tiempo hemos luchado contra el pecado y las tentaciones y hemos tropezado muchas veces, y es posible que algunos de nosotros nos podamos sentir fracasados esta noche. Desesperanzados porque hemos intentado de tantas formas vencer la tentación y el pecado en nuestra vida, pero nos damos cuenta que ha sido inútil, ha sido una batalla que no tiene los resultados que nosotros queríamos ver. Y al final nos damos cuenta de que estamos cansados de nadar y nadar y nadar, y cuando te das cuenta estás en el mismo lugar de siempre. Yo quiero decirte que el Señor quiere limpiar tu corazón. Y yo no quiero que nos vayamos aquí pensando en todo esto del pecado sin salir con una nota de esperanza. Porque el Señor quiere limpiar nuestro corazón para que entonces tú y yo podamos amarlo con todo nuestro corazón. Por eso es que debemos anhelar la limpieza de nuestro corazón. Mateo 5:8, que es otra de las alusiones de Jesús, no solo la del Sermón del Monte, cuando dice, cuando Él habló del gran mandamiento, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, pero después en el Sermón del Monte Él dice, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Qué quiso decir Jesús con limpio de corazón? Uno pudiera pensar que se refiere como a esa pureza de que no tiene ninguna mancha, es impecable, es un corazón completamente blanco. Pero eso sería irreal. ¿Quién de nosotros esta noche pudiera decir y levantarse y decir, yo soy una persona que tiene el corazón completamente limpio? Sería un estándar inalcanzable. Pero aunque esa palabra pudiese significar eso, cuando uno lo lee, realmente no es lo que Jesús quiso decir allí. La palabra limpio en este pasaje significa algo que no está dividido, algo que no está mezclado, algo que está libre de contaminantes. Ustedes saben, cuando uno usualmente ve las botellas de agua, tienen una etiqueta, y usualmente esas etiquetas que dicen que es un agua ¿qué? Pura. Se supone que lo que yo estoy tomando aquí esta noche es un agua purificada, que no tiene contaminantes, que tiene un tratamiento. O cuando ustedes ven las etiquetas de la ropa y dice 100% algodón. ¿Qué quiere decir eso? Que no está mezclada con ningún otro tipo de tela. Jesús está describiendo aquí un corazón limpio como un corazón que no está distraído,
un corazón que no está comprometido con algo o alguien más. Es un corazón unificado en una devoción singular. Y tal vez esas palabras de Santiago les hace eco. Santiago capítulo 4, versículo 8, cuando le dice, ustedes de doble ánimo, miren, ustedes de doble ánimo, ¿qué les dice? Purifiquen sus corazones. Ahora hace sentido, uno dice, claro, porque el limpio de corazón no tiene un corazón dividido. Y si es alguien de doble ánimo, lo que tú necesitas es purificar tu corazón. Tener un corazón limpio significa amar a Dios con todo tu corazón, sin reserva y sin compromiso. Ahora, por otro lado, tener un corazón limpio no significa dejar de desear o desear menos. Eso es imposible. Nosotros no podemos dejar de desear. Siempre deseamos, nuestro corazón siempre desea algo. Más bien se trata de desear a aquel que es bueno y puro. Y yo quiero darte un ejemplo. En la literatura griega hay historias de sirenas. Ustedes las han escuchado. Las historias de las sirenas. Sirenas que cantan y atraen a los marineros hacia la muerte con sus canciones. Pero hay dos figuras de la mitología griega que lograron atravesar el mar de sirenas. Uno fue Odiseo. Y lo que Odiseo hizo fue que él le tapó los oídos a los que iban con él en el barco remando. Se los tapó con cera para que ellos no escucharan el canto de las sirenas. Y él, que quería escuchar el canto de las sirenas, lo que él hizo fue amarrarse al mástil del barco. Porque él quería las dos cosas. Él no quería morirse y quería escuchar a las sirenas. Así que él lo que encontró la solución fue amarrarse al mástil del barco. No fue una experiencia exitosa según la historia, porque se murieron 6 de sus marineros. Así que ese ejemplo no nos sirve. Pero hay otro personaje llamado Orfeo, que encontró una mejor manera de lidiar con las sirenas. Y Orfeo es considerado el mayor de todos los liristas y cantantes griegos. Cuando estaban atravesando el mar de las sirenas, entonces, Orfeo comenzó a cantar también. Y cantó una música tan dulce, más dulce que la de las sirenas, y su canción encantó tanto a los hombres con una melodía más atractiva, de manera que no solo pasó el barco con todos sus marineros a salvo, sino que todos los marineros terminaron despreciando el canto de las sirenas por la hermosura del canto de Orfeo. Es interesante que esas historias de la mitología griega nos ayuden a ilustrar una verdad del Evangelio. Porque la razón por la cual tú y yo no terminamos de cambiar muchas veces es porque nosotros estamos tratando de navegar como Odiseo. Nosotros muchas veces estamos en medio de batallas en donde ciertamente tú y yo podemos ganar restringiendo nuestros cuerpos ante la tentación. Tú y yo nos podemos amarrar al mástil del barco. Tú y yo podemos llenar nuestros oídos de cera. Y esos esfuerzos realmente a veces pueden ser importantes en ciertos momentos. Necesitamos hacer algo. Pero al final, si tú solo haces eso, si tú solo descansas en eso, te vas a dar cuenta que no es suficiente. Lo que nuestros corazones necesitan es escuchar la canción de Cristo como algo más dulce que todas las canciones que el mundo puede cantar, para que entonces nosotros, tomados de su mano, podamos navegar en un mundo quebrantado por el pecado. Nosotros podríamos empeñarnos aquí esta noche, y yo sé que lo pudiéramos hacer. Si yo les pregunto a ustedes, vamos a hacer una lista de 1000 razones por las cuales el mundo no es digno de tu amor. Yo sé que podemos hacerlo. 1000 razones por las cuales el mundo no es digno de tu amor, pero ¿sabes qué es mejor? Que nosotros contemplemos las más de 10,000 razones por las cuales Dios sí es digno de todo tu amor. Y ahí es donde debe estar puesta nuestra mirada.
Yo quiero cerrar esta noche con un pequeño fragmento del sermón de Jonathan Edwards en la década de 1730. Él predicó un sermón titulado El espíritu de los verdaderos santos es un espíritu de amor divino, basado en 1 de Juan 4:16. Considera lo que Cristo ha hecho por ti. Él murió por ti. Oh, cuánto Él soportó por ti. Si tú supieras los dolores y la angustia y las agonías que el glorioso Hijo de Dios sufrió por ti, ¿cómo te superarían los pensamientos de su bondad y de su amor? Dios en Cristo permite que criaturas tan pequeñas y pobres como tú se acerquen a Él, tengan comunión amorosa con Él, mantengan una comunicación de amor con Él. Tú puedes ir a Dios y decirle cuánto lo amas y abrir tu corazón y Él te aceptará. Tú puedes ser familiar en tus expresiones de amor a Cristo, por muy pequeño o indigno que tú te sientas, porque Él está cerca de ti. Él ha bajado del cielo y ha tomado la naturaleza de hombre para poder estar cerca de ti y para que Él pueda ser, por así decirlo, tu compañero, para que tú puedas descansar en sus brazos de amor. Por tanto, no dejes que tu indignidad te desanime. Deja que estas consideraciones te influyan para amar a Dios y a Jesucristo, para amarlos con un amor supremo, no amar nada contrario a ellos, no amar nada por encima de ellos, no amar nada igual a ellos, no amar nada junto a ellos con un amor paralelo. Expresa tu amor por ellos, estando dispuesto todos los días a trabajar y sufrir por la gloria de Dios. Puedes pensar en vivir de manera que deshonres a Dios y seas una piedra de tropiezo para otros y una desventaja para la fe, sin tener el mayor temor de esto y sintiéndote enfermo con tan solo pensarlo. Es mi oración esta noche, hermanos, que la mente de tu corazón sea afirmada en la verdad de Dios, que los deseos de tu corazón sean satisfechos en la provisión de Dios y que la voluntad de tu corazón sea sometida al señorío de Dios. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias por enseñarnos y corregirnos. Gracias porque en verdad es un privilegio acercarnos a tu palabra y encontrar tanta riqueza y tanta verdad que al mismo tiempo que nos alienta, nos confronta. Al mismo tiempo que nos llena de gozo, nos duele, porque somos pecadores. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y tú conoces el momento preciso en nuestro caminar contigo, en dónde estamos, cuáles son nuestras luchas, cuáles han sido nuestros tropiezos y cuánto te necesitamos, Señor. Yo te quiero pedir que a través de esto que tú nos has enseñado y nos has recordado hoy, nosotros seamos alentados a buscarte con mayor devoción, entendiendo no solo cómo tú nos has creado, entendiendo no solo nuestro corazón, pero tu corazón y lo que tú has hecho por nosotros. Que eso nos lleve y nos impulse a caminar y a vivir en santidad por ti y para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.